CFA, Centro Familiar de Adoración. Damos gracias a Dios por este día, que Dios ha sido bueno para nosotros, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque Dios nos enseña cada día y nos muestra su gracia, su amor y su misericordia. Tenemos que saber, hermanos, que los últimos tiempos están siendo difíciles. El día jueves estudiamos acerca de lo que está pasando, por qué está pasando. Y pues, hermanos, tenemos que entender que todo está bajo la autoridad y soberanía de Dios. Esto quiere decir que Dios lo permite, pero siempre tiene un propósito. Aunque a veces no lo entendemos, siempre hay un propósito que Dios hace, ¿verdad? Pero también podemos saber que los tiempos que vivimos son los difíciles. Y también dice la Biblia que en los posteros días la maldad crecerá, dice la palabra de Dios. Hace cerca de 15 días o 20 días, aproximadamente 2-3 domingos, vimos acerca y estudiamos los ángeles y los mensajeros de Dios. ¿Se acuerda de eso? Pero así como hay servidores de Dios, también hay servidores de nuestro enemigo, de nuestra alma y enemigo de Dios. Y tenemos que estudiarlo para saber cuáles son sus maquinaciones y cómo podemos nosotros defender nuestra vida de tantas influencias malas. No son malas vibras ni buenas vibras. No hay vibras buenas ni vibras malas. Cuando leemos la Biblia, hay seres espirituales buenos y seres espirituales malos. Amén. Las vibras no hay, solamente existe un Dios poderoso. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero también tenemos que estudiar lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar hoy acerca de los seres angelicales de maldad y vamos a entender quién es Satanás. Yo sé que es un tema difícil, pero es necesario enseñar, ¿verdad? En Génesis 3:1 vamos a leer la Biblia. Génesis 3:1. Así como está, hermano. Leemos juntos, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, lo cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Vamos a leer 1 de Samuel capítulo 16. Versículo 14. ¿Sí? 1 Samuel 16, 14. Leemos todos juntos. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y la atormentaba. Entonces dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y leemos que dice 1 de Crónicas 21:1. ¿Sí? Juntos leemos: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese. Estos 3 versículos nos enseñan que estaba uno de la serpiente antigua, o la serpiente que era astuta, habla de Satanás, ¿verdad? Ahora, comúnmente se dice: ¿cómo siendo un Dios de amor, por qué creó algo malo? ¿Verdad? Porque está Satanás. Y la palabra de Dios nos muestra varios ejemplos o nos da la luz acerca de quién es Satanás. Satanás es un real que actúa con odio contra toda la creación que Dios hizo. Tiene a su cargo innumerables agentes perniciosos que se conocen como demonios o espíritus inmundos. Entonces la palabra de Dios nos muestra que hay un personaje llamado Satanás que está en contra de todo lo que es Dios, en todo lo que es la creación de parte de Dios. También, hermanos, debemos saber que en la palabra de Dios el nombre diablo no existe. Está Satanás, está Lucifer, está el tentador,
está el enemigo de Dios, pero la palabra diablo no aparece en la Biblia, pero sí la palabra Satanás. Ahora, hermanos, cuando dice que su origen, ¿verdad? Aunque lo podemos encontrar referente en la Biblia, no debe ser buscados en otras fuentes más que en la propia Biblia. Es decir, el origen de Satanás solamente se encuentra en la palabra de Dios. No hay otro, no sabemos de otro origen. Aún estudiando las cuestiones ocultas, tienen otro pensamiento mal, pero la verdadera origen de Satanás comienza aquí en la Biblia. Entonces podemos entender que como Dios nos muestra, nos enseña para entender cuál es la naturaleza de Satanás. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 3 que leímos, dice la palabra de Dios que la serpiente era más astuta de toda la creación de Dios. Ahora, hermanos, la Biblia nos enseña que todo lo que Dios hizo era bueno. Amén. Todo lo que Dios hizo en Génesis 1:31 dice, Dios vio que todo era bueno. Así que Dios hizo todas las cosas perfectas, pero no hizo a Satanás malo. ¿Sí está aquí conmigo? Es decir, Satanás es un ser creado por Dios, pero Dios lo hizo perfecto. En Isaías capítulo 14, versículo 12. Vamos a ver el origen de por qué se hizo malo. Isaías 14, 12. ¿Sí lo tiene? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas. Entonces dice la Biblia que el luzbel o lucero era perfecto, ¿sí? La palabra dice que estaba cerca de Dios, ¿verdad? Entonces Dios creó tanto a Miguel, a Gabriel y a Luzbel para su servicio. Pero la palabra de Dios dice que era perfecto. En otro pasaje de la Biblia dice que él era el que dirigía la alabanza a Dios cuando estaba en el cielo. Por eso el origen del pecado no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. También era un ser lleno de hermosura y sabiduría, perfecto. Ezequiel 28:15. En el libro de Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que halló la maldad. Estaba cerca del trono de Dios y un día dijo, yo quiero estar en ese trono. Entonces subió la maldad a su ser. Fue orgulloso por cuanto era perfecto en todo su caminar, forma de vestir, todo lo que tenía a la mano, Luzbel, y estando cerca del trono de Dios, él dijo, quiero ser igual que Dios, quiero estar en ese trono. Entonces entró la maldad en él. El arcángel tiene libre albedrío igual que nosotros, y él pudo escoger entre seguir buscando a Dios, estar cerca de Dios, o rebelarse en contra de Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces el pecado se origina en el cielo, no se origina en la tierra. Cuando está el huerto del Edén, habla entonces de la serpiente que era astuta y comienza a tentar lo que Dios había creado, a Adán y a Eva. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces nos habla muy claro de que él entró en su corazón y se contaminó, ¿verdad? Y también debido a su arrogancia, su corazón se llenó de maldad y fue arrojado de su posición cerca del trono de Dios. En Apocalipsis 12:4 leemos. Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La primera parte habla de Luzbel, de Satanás cuando fue arrojado. Dice que arrastró la tercera parte de las estrellas. Dice la Biblia que arrasó
o le siguieron otros ángeles, siguieron cuando fue arrojado del cielo a la tierra. Hay una teoría, no está comprobado, la Biblia no nos da también mucha información, acerca de que cuando pecó Satanás o Luzbel en el cielo, dice la Biblia, y los seguidores eran los ángeles que estaban acerca de él, y fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra. Lo espiritual a veces puede ser físico también, ¿verdad? Viendo la historia o las cosas que pasan en la tierra, cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y el versículo Dios y la tierra estaba desordenada o deshabitada y vacía. Se cree que cuando Dios creó los cielos, todo perfecto, fue arrojado Satanás del cielo, vino a la tierra y descompuso todo lo que Dios había hecho perfecto. Por eso se cree que un meteorito cayó por la península de Yucatán y todo lo que se había creado en ese entonces se echó a perder. ¿Sí está aquí conmigo? Es una teoría, no podemos asegurar que realmente fue así. Por eso cuando dice la Biblia que en el principio creó los cielos y la tierra, era perfecto, pero como Dios arregló lo que estaba desordenado y vacío, tuvo que haber pasado algo, descompuesto algo para que Dios lo arreglara. Amén. Entonces vemos que no solamente fue algo espiritual, sino también físico. También, hermanos, podemos ver que Satán es un ser pensante, tiene muchos siglos de existencia, tiene un poder similar a un querubín, puede combatir cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, dice que combatió contra el arcángel, contra un arcángel Gabriel. Por lo tanto, no se debe tomar en juego la figura de Satanás. A veces la tradición, ¿cómo nos ponen a Satanás? ¿Cómo nos figuramos a Satanás? ¿Que tiene qué? Si usted lo ha visto, pero su esencia era bello, era perfecto, ¿verdad? Porque si se presentara de esa manera con cuernos, cola, rojo y con lumbre y con un trinche, usted huiría, ¿verdad? Pero él es el padre de mentira y el padre de pecado. Pero es el pecado es agradable ante los ojos y ante nuestros deseos, porque así se presenta. Claro que su esencia es maldad, porque si se presentara tal y como es, hermano, usted y yo no pecaríamos nunca. ¿Sí está aquí conmigo? Pero como se presenta como fue al principio, perfecto, agradable ante los ojos, porque así dice que era agradable, era bello, ¿verdad? Era de gran parecer, toda su figura era hermosa. Entonces el pecado lo presenta de esa manera, de tal manera que lo presenta atrayente a cualquier hombre y cualquier mujer. Claro que mientras no tenemos el conocimiento de Dios, podemos ser seducidos a causa del pecado. Pero también somos influenciados por el enemigo y por los demonios para hacer mal. Esto quiere decir que nuestra vida no puede estar en medio diciéndole ni soy de Dios ni soy del enemigo. No tenemos esa capacidad. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y el padre de todo mentira y pecado, ¿quién es? Satanás. Por lo tanto, si usted dice ni Dios ni el diablo, hermano, es una mentira. Siempre por nuestra naturaleza pecaminosa nos va a traer lo malo. Pero al final de cuentas, así como Satanás decidió ser malo, usted y yo podemos ser en un camino de rebeldía. ¿Está aquí conmigo? Por eso es importante conocer quién es Satanás y qué es lo que él quiere hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, también podemos leer en el libro de Marcos, capítulo 5. Satanás tiene fuerza, tiene inteligencia y tiene conocimiento. Lo que no puede hacer es que no es como Dios, no está en todo lugar, no sabe todo, ¿verdad? Y no sabe el futuro. Lo que no hace tampoco, no nos lee nuestra mente, ¿verdad? Influye sí, pero no lee nuestra mente. Porque si leyera nuestra mente, estaríamos, hermanos, ya absortos en una maldad completa. Él no sabe lo que pensamos. ¿Ok? No tiene esa autoridad. Dios no le dio autoridad sobre eso. Entonces, ¿tiene conocimiento? Sí.
tiene fortaleza también, ¿verdad? Es muy astuto, por eso también regularmente es un traicionero, ¿ok? En el pasaje de Marcos 5, del 1 al 20, habla acerca, dice ahí, el endemoniado gadareno, dice así, ¿verdad? En una versión de otras, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, difiere entre 1 o 2 personas. Dice ahí que había unos hombres que estaban endemoniados, tenían una posesión, tenían demonios dentro. Y dice en la Biblia que estaban viviendo cerca o en las sepulturas, en el panteón. Hay ciertas características que tenemos que entender cuando una persona en esa manera está siendo poseída. Hay, por ejemplo, 5 características que podemos ver. Primeramente, se aísla, se mantiene solo. La otra es, tiene acciones desenfrenadas, tiene un mal vivir y una conducta errática, hace cosas perversas. También tiene una agitación continua, desasosiego o un desvelo. No está tranquilo, está, ¿cómo se llama? No se vaya a sentir mal, pero es hiperactivo. ¿Sí me explico? Gritos inhumanos y tendencia a afligirse y a hacerse daño. Es difícil, hermanos, cuando alguien está poseído de esta manera, entender lo que está pasando en el cuerpo. Pero hay tantas manifestaciones que a veces, por falta de conocimiento, ¿verdad?, no entendemos qué es lo que lo está motivando. No me había dado cuenta en las redes sociales. ¿Han visto películas de zombies? Hay uno que se llama La Guerra Mundial Z. ¿Sí vieron esa película de casualidad ahí entre sus curiosidades? Ve que se convierten en zombies, pegan contra los coches, se comen a la gente y tienen una fuerza descomunal. ¿Sí? Apenas se descubrió una droga que hace todo eso. Se presentó en Europa, se presentó ya en América Latina, en Brasil, y estuve investigando anoche de dónde salió esta droga, y hay varias imágenes que son tan burdas que una pareciera que están endemoniados, ¿verdad? Se vio una imagen cuando esta persona se droga y comienza a comerse a otra persona. Un joven que toma esta droga y comienza a pegarse contra el autobús, como si fuera un zombie. No sé si lo ha visto, ¿verdad? La droga se llama la flaca, algo así que le dicen, tiene otro nombre. Pero pareciera que esto produce ciertas manifestaciones espirituales también. Ahora, hermanos, cuando el enemigo, ¿verdad?, porque quiere destruir toda la creación de Dios, utiliza cualquier cosa para alejarnos de Dios. Entonces, esto es lo que narra el libro de Marcos, de 5:1, acerca de estos endemoniados. Es porque tenían una fuerza extraordinaria, ¿verdad? Sabían quién era Jesús, porque dijo, ¿qué tienes contra nosotros, verdad, Jesús? ¿Verdad? Porque aún no nos llega el tiempo. Tienen conocimiento, estaban aislados y no podían ser sostenidos porque tenían una fuerza descomunal. Por lo tanto, podemos ver que influye el enemigo espiritualmente en una persona física, ¿verdad? Aún su rostro es transformado. Quiere decir entonces que es algo real. Y tenemos que saber que es el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas. Por eso, ¿por qué es importante conocerlo? Para que tengamos el conocimiento y poder defendernos de todas las acechanzas del enemigo. Amén. Es decir, esto no me edifica, hermano. ¿No le va a edificar? Sí, le va a edificar porque va a entender quién está atrás de usted o qué quiere hacer con su vida. ¿Sí? Ahora, cuando vemos que los influjos de una persona endemoniada, es decir, que tiene toda una apariencia, refleja algo, anda gritando, estaba desnudo, estaban amarrados, parecieran un loco, ¿verdad? De esa manera se manifiesta en su vida física. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Saúl que tuvo una experiencia espiritual maligna. En el libro de Samuel, donde estamos leyendo, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Leemos nuevamente. ¿Qué dice?
hacer la pregunta. ¿Usted cree que Dios creó algo malo para mandárselo a Saúl? Pero dice que el espíritu de Jehová se apartó, ¿qué? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Dios lo tomó como rey, el primer rey de Israel. Dice la Biblia que Samuel lo ungió. Cuando lo unge con el aceite, viene el espíritu de Dios sobre Saúl, ¿verdad? Y Dios le mandaba instrucciones a Saúl por medio del profeta Samuel para hacer lo que tenía que hacer. Pero Saúl era arrogante, se convirtió arrogante, tanto que desobedeció todo lo que Dios le estaba mandando a hacer. Un día le dijo, tienes que ir a esta nación y quitar de la faz de la tierra todo ser viviente de esta nación, hombres, mujeres, niños y animales. Pero por lo tanto que desobedeció, dice que en lo mejor del ganado de esa nación, él dijo para llevárselo a Dios y sacrificárselo al Señor. Dios no lo mandó a hacer eso. Dijo que quitara de la faz de la tierra todo ser viviente de esa nación. Entonces Saúl comienza a ser arrogante y a tomar decisiones por sí solo en contra de la instrucción de parte de Dios. Entonces comienza a separar de Dios, ya no quiere saber más de Dios y él comienza a tomar sus propias decisiones, aun cuando Dios le estaba dando instrucciones precisas. Es decir, cuando estamos bajo la cobertura de Dios, en obediencia, estamos en paz, estamos tranquilos, nos va bien. Pero si me estoy separando de la soberanía y de la protección de Dios, me vuelvo en contra de Dios porque desobedezco su palabra, me estoy separando de la protección divina del Señor. Y me estoy alejando, según yo, en un lugar neutral, pero el enemigo me va a seducir para hacerme rebelde en contra de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó ¿de quién? Esto significa cuando estoy en contra de su voluntad, cuando estoy en rebeldía, cuando ya no quiero saber nada de Dios, cuando hago lo que yo quiero y no su palabra, entonces Dios va quitando de su gracia, de su presencia en mi vida y me estoy alejando o acercando al enemigo. ¿Está aquí conmigo? Ahora, no puede venir un espíritu malo de parte de Dios porque Él no creó lo malo. ¿De parte de quién viene lo malo? De Satanás. Lo que hace o permite Dios que un espíritu maligno comience a atormentar a Saúl. Dios lo permite. ¿Sí? No es porque Él lo mande, Dios lo permite, le da autoridad al enemigo para atormentar a Saúl. Es lo que hace. Dice, por cuanto no me obedeces, por cuanto estás rebelde, ¿verdad? Por lo tanto, viene un espíritu malo dentro. Ahora, ¿por qué a Saúl? Porque también Dios le había dicho en su ley que no habría agoreros, ni adivinos, ni hechiceros en la tierra de Israel. Pero Saúl, cuando muere Samuel, ya no hay una voz de parte de Dios que le diga qué tiene que hacer. Dice la palabra de Dios en esos capítulos más adelante que va a una adivina, a una hechicera, para que le traiga el espíritu de Samuel y le enseñe o le diga qué tiene que hacer. ¿Hasta aquí conmigo? Saúl había decretado que ninguna hechicera, adivina, ¿verdad?, tenía que estar en la tierra de Israel. Y él mismo viola su decreto. Entonces va a la adivina, a la hechicera, para que traiga el espíritu de Samuel. La palabra de Dios dice, cuando está Lázaro y el rico, ¿se acuerda de ese pasaje? El rico dice que muere y Lázaro también, que era el pobre. Y se van al Hades, dice la Biblia. Y el rico dice, dile a Lázaro que moje el dedo para que me refresque mi lengua. ¿Ha leído esa parte de la Biblia? Dios dice, hay una gran cima hacia abajo, porque hay una cima hacia arriba. Hay una cima, hay un hueco, hay una abertura que nadie puede pasar. Es decir, el espíritu humano no tiene poder ni autoridad de subir o bajar. Donde Dios los mandó, ahí están. No tienen poder. ¿Sí me explico? Pero a veces, hermanos, escuchamos que dice, es que mi papá me vino a visitar y me habló. ¿Han escuchado eso? O vino mi abuelita X. Hermano,
el espíritu del hombre no tiene autoridad para salir donde está. ¿Sí? Solamente son un espíritu engañador, que se toma la imagen de la persona que estaba ahí. Cuando Samuel se le aparece a la divina, dice la Biblia que la divina o la hechicera se asusta porque ve el espíritu de Samuel. ¿Sabe por qué se asusta? Porque era una charlatana. Pero en este momento realmente se aparece un espíritu engañador tomando la forma de Samuel. Y permite Dios hablarle a Saúl que está presente. ¿Está aquí conmigo? Así que a veces dice, es que se me apareció mi ser querido. No, es un espíritu engañador. Porque no hay facultad del espíritu humano subirse o bajarse donde esté. Aun cuando haya sido muerto en Cristo Jesús, no puede bajar del cielo y hablarnos. Aun cuando no haya conocido a Jesús, que sabe dónde esté, y yo sabemos dónde puede estar, si está en un lugar de tormento, no puede subirse a decirnos algo. Por eso Lázaro dijo, dile, el rico dijo a Lázaro, que suba y me moje la lengua. No tienen autoridad. ¿Está aquí conmigo? Entonces todo lo que escuchamos culturalmente, o lo que se hace que el día 1, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, eso es una mentira. Nuestros seres queridos no vienen a comer mole y a tomar chocolate. ¿Está aquí conmigo? Esa es una mentira. Y aunque se dice que es la tradición, hermano, es una tradición, lo voy a hablar muy claro, una tradición diabólica. Porque nosotros no podemos ofrecerle a los muertos cuando nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios vivo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, cuando entiendo eso, ya sé realmente lo que está maquinando el enemigo, ya sé cómo me quiere envolver. Por lo tanto, dice que Saúl, al poder ver a esta hechicera, la hechicera se asustó porque realmente ahora sí vio un espíritu maligno que Dios permitió que viniera. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando con Saúl? Estaba siendo atormentado. ¿Sí? No era físico, era algo espiritual, ¿verdad? Ahora, hermanos, cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos sostiene y no permite que nada o nadie nos haga hacer daño, menos el enemigo. Pero cuando me convierto en un hombre o una mujer rebelde en contra de la voluntad de Dios, entonces puede venir influencia de parte del enemigo para rebelarme contra toda autoridad establecida. Primeramente en contra de Dios, en contra de nuestros padres o en contra de lo que ya está la autoridad establecida. ¿Está aquí conmigo? De esta manera somos influenciados, no somos poseídos, somos influenciados. La posición son como los endemoniados gadarenos. Pero la influencia es algo que viene a mi mente y me hace pensar para rebelarme en contra de la autoridad. ¿Está aquí? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Entonces, Saúl dice que estaba siendo atormentado, ¿no es así? Estamos en Samuel, ¿qué? Vamos a leer más adelante. Dice el 15, dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios. No sabemos cómo lo atormentaba, pero toda persona que está influenciada o está poseída, más bien vamos a ser influenciada, atormentada por el enemigo, no duerme, no está en paz, siente que su cuerpo está enfermo, ¿verdad? No puede conciliar el sueño, se siente deprimido, se siente malhumorado. Todo eso hace porque está uno en rebeldía en contra de Dios, ¿verdad? Espero que no le pase eso. Bueno, hay cuestiones espirituales y cuestiones fisiológicas, ¿verdad? No decir, ay, ya no duermo, ahora yo voy con el pastor para que me quite el chamuco. No, no pasa eso. No, hermano. Hay cuestiones fisiológicas por las cuales no dormimos y necesitamos ver un médico. ¿Estamos de acuerdo? Pero también hay que saber que si hay cuestiones espirituales que no permiten conciliar el sueño.
¿Se acuerda? No sé si se acuerda cuando estaba ahí con sus amigos de chicos y de adolescentes y jóvenes, nos gustaban los cuentos de terror. ¿Se acuerda de eso? Que del charro negro, de la llorona, del perro negro, ¿qué más? Del nahual. ¿De qué más platicaban? ¿Nunca contaron esos cuentos de terror después de las 10 de la noche? El jinete sin cabeza, todo eso. Y uno dice, no, es pura mentira. Bueno, hermano, es real. Es real. Porque el enemigo ocupa situaciones para amedrentarnos y para influenciarnos. Decía en la mañana, por eso dice que todo me pasa a mí, hubo un tiempo de rebeldía en mi vida. Dejé de buscar a Dios, dejé de leer la Biblia, dejé de tener una comunión con Él. Y comencé a tener influencias para desviarme mundanalmente. Es decir, comencé a escuchar música mala. Yo era un metal. Eso. Escuchaba música de metal pesado, Black Sabbath, Queen, AC/DC. ¿Quién más le gusta? Ay, bien que sabe, ¿verdad? Kiss, todo eso, muy pesado. Tenía unos amigos que les gustaba eso en su bochito y el bochito iba así, tum, 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 cuando íbamos caminando. Fuerte, duro. Unas canciones guturales, ¿ha escuchado eso? Esa era mi influencia. Me separé de Dios, ¿verdad? Por un tiempo, aunque iba a la iglesia, yo estaba en mi mundo. Yo estaba escuchando música, estaba escudriñando otras cosas más que a buscar a Dios. En mi cama, ya en la noche, comencé a tener terror nocturno. ¿Cuál es el terror nocturno? Yo sí vi un charro negro. Yo sí vi un perro negro junto a mí. Vi una figura que se me echaba encima, ¿verdad? Comencé a tener miedo alrededor de mí. Sentí que alguien estaba atrás de mí. Entonces, hermanos, es real. ¿Sí me explico? Cuando entramos en esos terrenos, es porque nosotros le damos cabida al enemigo. Una persona puede tener influencia o opresión del enemigo porque lee horóscopos, porque consulta la Ouija, porque le leen la mano, porque va con el chamán, porque van para hacerle una limpia, porque le leen el cigarro, la arena, porque le quitan las vibras malas, porque limpian su aura. ¿Qué más le leen los vidrios? ¿Qué más? El tarot, todo eso es malo. Y es una puerta a que estamos influenciados por el enemigo. Los adolescentes y jóvenes ahora dicen, ay pastor, eso ya pasó de moda, por eso vemos, ¿cómo se llama? El exorcismo de Rosemary, ¿verdad? El quinto, cuarto exorcismo de no sé quién, ¿verdad? Todas estas cosas están influenciando para este tiempo, porque ya no lo vamos viendo de una manera sobrenatural, sino algo tan natural para nosotros. Por eso ahora estamos viviendo más esta época de maldad, ¿verdad? Pero todo eso nos está influenciando para que no tengamos, ¿verdad?, la diferencia en lo que es bueno y malo. Porque regularmente estamos más interesados en lo malo que en lo bueno. Estamos más influenciados en ser rebeldes y estar en contra de la autoridad que seguir la autoridad que Dios haya puesto. ¿Está aquí conmigo? Por eso es importante conocer las artimañas del enemigo. Entonces, hermanos, lo que me pasó en ese tiempo es porque yo le estaba permitiendo al enemigo que influenciara en mí y tenía opresión. La influencia del enemigo y la opresión hacen que usted se esté sugestionando y esté viendo todas las cosas espiritualmente, pero también permite, ¿verdad?, o a uno le está dando cabida a que cosas sobrenaturales sucedan en nuestras vidas. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿qué hice? Me puse a cuentas con Dios. Me arrepentí de lo que he hecho, lo que había hecho, de alejarme de Él. Y hermanos, se fue. Ahora, yo no sé, algunos son muy valientes porque dicen, pero yo le hablé al muerto.
En la Biblia no hay ningún registro de que alguien haya hablado con un muerto. ¿Sí? Solamente en el Antiguo Testamento Dios permitió al espíritu engañador para que le diera una lección a Samuel, pero de ahí en fuera nadie. Cuando vienen los endemoniados gadarenos, Dios comienza a preguntarle a él, dice, dime, ¿qué le contestan los endemoniados? ¿Cuál es tu nombre? Le contestan, yo me llamo Legión. Legión es una cantidad, la legión eran compuesta por soldados romanos, entonces se cree que la legión que dicen los endemoniados es porque había varios demonios dentro de este cuerpo. Pero no es que tengamos que tener una conversación. Hermano, ¿yo para qué quiero hablar con un demonio? ¿Sí? Pero nos da cierta información para poderlos expulsar. Dios le dijo, ¿verdad? Porque los demonios dijeron, déjanos en paz o déjanos y permítenos ir con los cerdos. ¿Se acuerda de eso, de la Biblia? Entonces Dios le dijo, vayan. Y se fueron con los cerdos y los cerdos dice que se despeñaron, se echaron al mar, al río, al agua. Pero los endemoniados gadarenos, ¿qué? Estuvieron en paz y tranquilos. Es lo que Dios hace en el poder de su nombre. Ahora Saúl dice que aún ellos estaban, sus criados le habían dicho, leemos más adelante, hermanos, ahí mismo. Seguimos leyendo. Diga pues, maestro Señor, a tus siervos que estén delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Seguimos? Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues a alguno que tenga bien, toque bien y traédmelo. Después decía alguien del grupo de alabanza que vaya a su casa para que esté bien. Sigue más adelante. ¿Es este? Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Seguimos más adelante. Y tomó a Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y le envió a Saúl por medio de David su hijo. El que sigue. Y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Seguimos leyendo. Pues ha hallado gracia en mis ojos. El que sigue. Tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo, el que sigue. No, antes, era antes. Ahora, dice que Saúl tocaba, ¿verdad? Saúl era un salmista, compuso cantos para Dios. Él tocaba el arpa o algún instrumento, pero los salmos son cantos espirituales. Así que cuando el espíritu maligno tocaba a Saúl, venía el grupo de alabanza y tocaba y cantaba a Dios. Entonces le traía cierta tranquilidad al espíritu y al cuerpo de Saúl. Pero no es porque tocaba o porque cantaba, sino porque el espíritu de Dios estaba sobre David. ¿Se acuerda cuando fue escogido David? Samuel lo ungió y dice, y desde ahí vino el espíritu de Dios sobre David. Entonces el canto, la adoración a Dios bajo la unción del Espíritu Santo trae consuelo a un alma atormentada. Por eso es importante cuando alguien tiene conflictos y problemas y está en situaciones difíciles y no encuentra la salida, si hay un cristiano ahí, él se va a acercar a él porque le va a dar confianza para platicarle todo lo que está pasando y que se sienta tranquilo y en paz. Amén, hermanos. Por eso nuestra influencia es positiva y es de parte de Dios. Me di cuenta que cuando trabajaba y sabían que era cristiano o ya era pastor, tenía en mi escritorio, aparte de mucho trabajo, personas que venían a pedirme un consejo. Ya hasta iba a sacar mi ficha, la ficha que sigue. Entendí, no era yo, era lo que Dios había puesto en mí. Y la gente venía a pedirme algún consejo. Entonces, claro, conforme a la palabra de Dios, yo les aconsejaba. Pero lo que les decía, busca a Dios y va a ver que tu vida va a cambiar y va a mejorar.
Amén. Así que Saúl se encariñó con David porque solamente con tocar y cantarle bajo la unción del Espíritu Santo traía tranquilidad a su cuerpo, a su alma. Amén. No es cualquier música, no es cualquier canto, es bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces la solución que tenía Saúl es que se tranquilizaba cuando era atormentado. ¿Cuál es la solución ahora cuando estamos atormentados por un espíritu malo? Porque ya no puedo traer un canto para que me traiga paz. No puedo venir con un grupo de alabanza para que meterlo a mi casa y me traiga paz. Ahora hay una solución permanente. Y es en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, cuando abrimos una puerta a lo malo, el enemigo tiene autoridad para meterse en nuestra vida. Por eso yo le decía en la mañana, cuando nosotros tenemos a alguien que está siendo atormentado por un espíritu maligno, tenemos que saber qué hizo, ¿verdad? Porque a veces hay personas, aún siendo cristianos o tienen conocimiento de la palabra de Dios, que van a ver a charlatanes, a usureros, o no, a hechiceros, a chamanes, todo eso. ¿Alguien fue a Catemaco alguna vez? Yo fui a Catemaco. Pero fuimos por curiosidad para saber qué era Catemaco. Claro que antes de entrar al terreno del enemigo, oré por mi esposa, por mi suegra, por mis hijas que iban conmigo. Hicimos un recorrido por ahí, se sentía una opresión. Y entonces había una pared llena de tantas fotografías. Porque están viendo para mantener mi posición, para mantener mi fama y para mantener mi dinero. Y ahí estaba todo lleno. Estaba 2 casas de un chamán y otro chamán de los 2 lados. Lo que quiero decirle, la gente va para buscar ciertas cosas personales para su vida, ¿verdad? Porque quieren el poder, quieren el dinero y quieren la fama. El enemigo quería poder. Por eso se rebeló en contra de Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando alguien da cabida a todas estas cosas, abre una puerta y el enemigo tiene autoridad para comenzar a me atormentar, o para influenciarme, o para darme opresión a mi vida. Hermano, las estadísticas dicen que toda persona que está viendo cuestiones espiritistas o ocultas tiende a suicidarse o se deprime. La influencia del enemigo es destruirnos, rebelarnos en contra de la autoridad, pero él quiere cobrárselas de lo que nos ha ofrecido, lo que nos ha dado para destruirnos. Entonces las estadísticas dicen que la mayoría que están en cuestiones ocultas se deprimen o se suicidan. ¿Está aquí conmigo? Entonces quiere decir, hermanos, que debemos tener cuidado de lo que estamos siendo, cómo estamos siendo influenciados. Por eso Saúl, aun cuando era atormentado, sentía descanso cuando estaba David tocando. ¿Sabe cómo falleció Saúl? Se suicidó. Se suicidó por la influencia. Sabía la ley de Dios, sabía la ley de Moisés, sabía que no tenía que atentar contra su vida, pero por la influencia que tuvo de parte de un espíritu maligno, se suicidó. Ahora, hermanos, ¿cómo en este tiempo guardo mi vida? Ya le dije que la influencia de la música es muy fuerte. Aunque yo no sabía lo que decía en inglés o en alemán algunas canciones, mi influencia era muy fuerte. Me estaba copiando. Lo que hace el enemigo es que lo que vemos y lo escuchamos nos influyen, y las personas que están acerca de nuestro alrededor. ¿Sí? Tuve compañeros o amigos que eran influenciados por el enemigo muy fuertes. ¿Qué me decían? Fuma, toma, inhala. ¿Sabe qué le estoy diciendo, verdad?
¿verdad? Haz esto, te vas a sentir mejor, te vas a sentir bien. Pero me estaban llevando a un camino perverso. ¿Las películas ahora me influyen o no? Porque hay algo que despierta a nosotros, ¿verdad? De sentir cierto terror. Algunos que les gusta la adrenalina fuerte y decir, quiero la peor película de terror. Y aunque lo están viendo, están aquí. Llegan a sus casas. ¿Sí me explico? Ahora, hermano, toda película de terror está influenciada por el enemigo. Aunque diga, es una película de Hollywood, sí, pero ¿quién fue la influencia para hacer una película de terror? Porque todo lo bueno, todo lo recto y toda la verdad viene de parte de Dios. ¿Estamos aquí? Por eso cuando a los jóvenes y a algunos hermanos, ¿quieres ver una buena película? Cuando tengamos una liberación, lo vas a ver, lo vas a escuchar y lo vas a oler real. ¿Está aquí conmigo? No necesito ir a ver películas para espantarme o para que tenga adrenalina. Cuando hay personas que vienen acá, regularmente, hermanos, nosotros ministramos a solas. No me gusta hacer exhibiciones. Cuando hay personas así, ministramos a solas para que no hagan daño a la congregación. ¿Está aquí conmigo? ¿Hay niños, adolescentes, jóvenes? Mira, hermano, voy a hablar muy claro. Hay personas que han venido con nosotros porque están como los endemoniados gadarenos. Y aunque han tenido conocimiento de la palabra de Dios, han buscado por otros lados. Entonces, en cierta ocasión, el enemigo se manifestó y un espíritu maligno. Era muy fuerte echarlo, no podíamos sacarlo. Entonces, tenemos la oportunidad de hablar y sacar información del espíritu maligno. Y dijimos, ¿con qué autoridad haces esto? Y como habla por medio de la boca de la persona, nos contesta. Dice, porque Él me dio autoridad en esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Está aquí conmigo? Cada persona que está así en una situación tiene un momento de lucidez. Y cuando hay un momento de lucidez, le dijimos a esta persona, como ya tenemos información, decimos, fulanito, ¿hiciste esto, esto y esto otro? Dijo, sí. Entonces lo que tenemos que hacer es que se arrepienta de lo que él hizo y que acepte a Jesucristo como el Señor de su vida en ese momento. Entonces luchamos por fuera, luchamos porque la persona ya quitó toda facultad, toda autoridad del espíritu maligno sobre su cuerpo y su vida y le da la autoridad a Dios para que comience a traerle libertad a su cuerpo y a su vida y a su alma. Entonces, cuando nosotros ministramos, no sacamos agua, no sacamos agua bendita, aunque queremos patearlos a veces porque son muy necios, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús. ¿Sí, hermanos? En el nombre de Jesucristo hay autoridad. Dice la palabra que a los que creen en mi nombre, Marcos 16, 17. Ahorita me acuerdo que en mi casa, cuando éramos solteros, mis hermanos y yo, después de un culto de jóvenes en la iglesia, fuimos a mi casa, en la sala. Estábamos varios jóvenes ahí. Cada quien comenzó a expresar sus cosas muy particulares. De repente comenzamos a sentir una opresión. Cada quien comenzó a sentir su opresión por sí mismo, pero nadie decía nada. Nosotros teníamos perros en la casa. Cada uno sintió su propia experiencia, que alguien estaba atrás de nosotros. Los perros comenzaron a ladrar, pero un ladrido así como de espanto. ¿Ha escuchado esos ladridos de espanto?
Bueno, yo sí. Mi hermano se levantó, el más pequeño se levantó, se sintió otra así porque ya se sentía muy oprimido y sintió que alguien le hizo así. Entonces le dio más miedo. Dijo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Sentimos una opresión. Entonces, en ese momento, nos pusimos a orar. Me acuerdo que estaba mi mamá, a orar y a reprender. Porque el grupo de jóvenes éramos como 8 o 10. Nuestros cultos eran muy avivados. Yo siempre estábamos orando ahí. Entonces, como que el enemigo quiso oprimirnos y darnos a hacernos miedo para no estar buscando su rostro. Entonces, en esa atmósfera fue algo así muy importante, aterrador primero, pero también de victoria. ¿Sí me explico, hermanos? Porque el enemigo es un traicionero y siempre viene por detrás, no va por de frente. ¿Sí? Es así su naturaleza, traicionero. Entonces me acuerdo bien que comenzamos a orar, a cantar y ¡puf! Se rompió. Los perros se callaron, hasta se durmieron por ahí. Se quitó toda la atmósfera de espanto, de terror, porque era algo tremendo. Entonces, hermanos, cuando decimos en el nombre de Jesús, tenemos autoridad. Por eso dice, y estas señales seguirán, ¿a qué? En mi nombre. ¿Qué hacemos, hermanos? Miren, hermanos, no es nada psicológico, no es nada psiquiátrico, es cuestiones espirituales malignas que tenemos que aprender a descubrirlas. A veces los cristianos no queremos meternos con cuestiones de esta manera, pero no es que las busquemos o seamos cazafantasmas buscando a quien sacarle los demonios. No, hermano, se presentan por la santidad y la autoridad de Dios para liberar a la persona. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. No tampoco somos tan, ¿cómo se llama? De que nos da miedo, sí nos asusta. Hay un miedo natural por enfrentar lo que no conocemos, lo desconocido. Pero Dios nos da la capacidad, ¿verdad?, para poder darnos entereza, convicción y autoridad en su nombre. Amén. Entonces nos ha pasado que cuando la persona comienza a hablar demasiado o cosas, tenemos que callarlo en el nombre de Jesús. No puedo estar conversando, decir en el nombre de Jesús te callas. Y se calla. Tiene que callarse. Tenemos autoridad. Y tenemos que echarlo fuera de la persona que está ahí. Bueno, no a la persona, al que está ahí en medio de la persona. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, ¿cómo me influye? ¿Cómo soy influenciado? ¿Cómo sé que estoy siendo influenciado por el enemigo? Cuando dejo de buscar a Dios, cuando dejo de leer la Biblia y cuando dejo de querer asistir a la iglesia, es que estoy siendo influenciado por el enemigo. El enemigo me va a querer separar de Dios. ¿Sí me explico? El enemigo va a querer jalarme y rebelarme contra la autoridad, que es Dios. Entonces ahí me estoy dando cuenta que estoy siendo influenciado. No estoy poseído, estoy siendo influenciado. Pensamientos, conceptos, ideas que vienen a mi mente, decir, no pasa nada, Dios no está ahí, ¿para qué buscas? Vive tu vida, haz lo que quieras, ¿para qué le haces caso a tus padres no te entienden, nunca fueron niños como tú eres el... Eso ya no lo sabemos. ¿Sí me explico? Entonces tenemos la oportunidad de saber que estoy siendo influenciado para no buscar a Dios, porque Dios quiere que me acerque a Él para tener una vida plena en Él. Amén, hermanos. Aún, hermanos, la gente que está alrededor está influenciada por el enemigo y puede ser usada para que yo me separe de Dios. Amigo, amiga, novio, novia, esposa, esposo y quien usted quiera. Usted debe saber que si alguien me quiere separar de Dios, está siendo influenciado. No lo vaya a pegar a su esposo o a su esposa y quererle sacar. No está poseído. No está influenciado. ¿Qué es la influencia? Aquí en nuestra mente y en nuestra conducta. ¿Amén?
Por eso la rebeldía en la palabra de Dios se toma como una rebelión en contra de Dios mismo. Y Dios lo cataloga como si fuéramos idólatras, quien está en rebeldía. El rebelde a la autoridad es como un idólatra delante de Dios. Hasta aquí. Ahora, hermanos, cuando entendemos todo esto, sabemos que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Hechos 10:38, ya con eso termino. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios ¿cómo sentimos la opresión? La opresión es algo que siente pesado, que no lo deja estar en paz, que le puede dar insomnio, le puede decaer su ánimo, su espíritu, casi similar a lo que es la depresión, ¿verdad? Algo que usted quiere y no puede, algo que usted siente quiere hacer algo pero no lo puede hacer, es una opresión. A veces, hermanos, necesitamos que alguien ore por nosotros. No estamos poseídos, pero estamos oprimidos. Entonces puede ser que algo que está pasando en lo espiritual me está oprimiendo, ¿verdad? Y hace que no tenga el deseo de hacer nada, ni mucho menos buscar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir que alguien de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia, ore por mí. Dice, hermano, me siento de esta manera, ¿verdad? Tengo ese deseo, pero me siento oprimido. Entonces hay que orar para que se vaya esa opresión. ¿Sí? Le voy a hacer algo. A veces cuando nosotros hemos ministrado y nosotros hacemos exorcismo, hacemos liberaciones. Cuando alguien viene y se es liberado, a veces el enemigo nos oprime a nosotros, los que hemos sido ministrados. Y siento una pesadez, pero a veces le decimos, hermano, ore por mí, me siento oprimido por esto. Con el simple que alguien ponga su mano y ore por mí, se va así. Porque hay autoridad en el nombre de Jesús. Le voy a explicar un caso. Hay que ser muy cuidadoso cuando hay una posesión y cuando hay algo psiquiátrico. Un amigo mío con su esposa recién casados, me habló ella y me dijo, ven corriendo porque tal persona está muy mal, no sé qué le pasó. Ella era de Catemaco, es de Catemaco, el de otro lado. Entonces fui a su casa, son mis amigos. Él, cuando dije, Señor, dame discernimiento, saber qué está pasando, estaba como loco. Él me agarró, dice, vamos a escondernos porque nos están persiguiendo, no vamos a salir del cuarto. Digo, Dios, ¿qué está pasando con él? Yo lo había visto cuerdo en la mañana, en un día antes, de repente vi esta manifestación. Pero ¿qué está pasando? ¿Es algo espiritual o algo fisiológico? Porque ¿qué tal si lo reprendo y le quiero sacar? Está más grandote que yo y me puede maltratar aquí, ¿verdad? Entonces estoy orando, ¿qué es lo que está pasando con él? En lo que yo estaba orando y puse mis manos sobre él, no se manifestó. Porque cuando uno a veces está orando y pone las manos sobre alguien que está poseído, se manifiesta, se hace a un lado. ¿Sí me explico? Oro con él, no pasa nada. Dije, ok, no es espiritual, es algo fisiológico. Tenemos un amigo que es psiquiatra y le hablo y le digo todo lo que él está diciendo. Y me pregunta, ¿dejó de comer? ¿Dejó de dormir? ¿Tuvo una presión muy fuerte? Todo eso me comenzó a explicar. Y le pregunto a su esposa, ¿dejó de dormir? ¿No ha descansado? ¿Viajó? Todo eso que me dijo el psiquiatra, dice, hay que dormirlo. Lo llevamos a una clínica. No confiaba en su esposa, confiaba más en mí. Dijo, voy a ir porque tú me vas a llevar. Ok, vamos. Lo engañé porque no se dejaba. Digo, vamos a ver a un amigo que es mi hermano. Ya lo metimos y ahí te quedas. Ahí nos vemos, ¿no? Pero el psiquiatra lo mandó a dormir 3 días seguidos. Tenía ¿cómo se llama eso? A ver, los médicos. Un trastorno
fisiológico. Durmió por 3 días y al tercer día comenzó a ser más coherente. ¿Sí? Puedo saber y tengo que distinguir cuando es algo fisiológico y cuando es algo espiritual. Porque su manifestación era como si fuera algo espiritual. ¿Sí me explico? Por eso puedo saber que a veces no es tanto lo espiritual, porque todo lo espiritualizamos y pensamos que todo es malo. Que tengo catarro, saca el espíritu de catarro. Tengo dolor de cabeza, un espíritu de cabeza. Imagínense, no solamente como pastor, tengo pastor y tengo un espíritu de catarro, usted me va a exorcizar por un espíritu de catarro. Es fisiológico. No todo es espiritual. ¿Sí? Porque todo lo queremos espiritualizar, el espíritu de ruido, espíritu de catarro, espíritu chocarrero, espíritu de maloliente. No, hermanos. Tenemos que saber lo que es espiritual y lo que es fisiológico. Amén. Así que cuando leemos la Biblia y estudiamos lo que es el enemigo, entiendo bien qué es lo que está haciendo querer hacer conmigo. Y también puedo rechazarlo en el nombre de Jesús. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice el Señor. Así que, así como Dios ungió al Señor Jesucristo y vino aquí, hermanos, a sanar a los oprimidos por el diablo. La desesperación y el desconocimiento de muchas personas respecto al mundo espiritual los lleva a tener un miedo terrible frente al diablo y sus demonios, o una búsqueda curiosa de ellos. Eso ha orillado a muchos a consultar a brujos, chamanes, comprar amuletos o fetiches. También existen otros que, con la promesa de ser protegidos por entes superiores, como la Santa Muerte, terminan en horrores tormentos, pues han caído bajo la autoridad del enemigo. Sin embargo, hermanos, si uno quiere la verdadera libertad, hay una noticia extraordinaria. En Jesucristo somos libres, para la gloria de su nombre. Así que le aconsejo, hermano, no se meta con cosas que usted desconoce, a cuestiones ocultas, a música que no le edifica. Por eso, si usted escucha a Paquita, la del barrio, ¿qué va a querer hacer con los hombres? A odiarlos, a decirles ratas, todo eso, ¿verdad? Pero si busca una música que alaba a Dios, ¿qué va a querer hacer? ¿Incluye o no incluye la música? Si tengo más tiempo de música de alabanza a Dios, voy a desear alabar, a buscarle, a honrarle, a obedecerle. Pero si busca música que no le agrada a Dios y denigra al hombre, la mujer, y hace que me vuelva rebelde en contra de la autoridad, eso voy a obtener en mi pensamiento y en mi corazón. Tenemos que aprender, dice la Biblia, no todo lo que escucho o oigo me edifica. Amén, hermanos. Pero, hermanos, usted y yo tenemos la decisión. Si yo le dijera, ¿quién quiere estar bajo la cobertura de Dios? Quiere ponerse de pie. Jesús venció a su enemigo y a nuestro enemigo en la cruz del Calvario, porque venció la muerte resucitando de los muertos. Entonces tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, joven, adolescente, si has estado siendo influenciado por la música, por las películas, por personas que te están alejando de Dios, no te va a llevar a nada bueno. Te van a alejar de Dios. Y en lugar de vivir tranquilo, reposado y buscando al Señor, te va a agotar, te va a enfermar, te va a deprimir y te vas a separar de Dios. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado y llamarle mientras está muy cercano a nuestras vidas. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por haber estudiado tu palabra. Tenemos que conocer el enemigo de nuestras almas y a tu enemigo.
para entender sus artimañas, para saber lo que Él quiere hacer de nosotros. Pero en el nombre de Jesús, no tienen ninguna autoridad sobre tus hijas y sobre tus hijos. Dios, perdónanos si hemos desviado nuestro caminar, si nos hemos desviado a buscar tu rostro, si nos hemos desviado a tener otras cosas, Padre. Todo lo bueno, todo lo verdadero, toda la bendición viene de parte tuya, Padre, y a ti tenemos que buscarte, Dios. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado, si hemos sido rebeldes en contra de la autoridad